Bueno, y continuamos entonces en la llave de los secretos. Saludamos a Carlos Mauricio, que la semana anterior estuvo acá con nosotros. Carlos, bienvenido nuevamente a la llave de los secretos, hombre. Muy buenos días, muy buenas noches, David. Buenas noches, Juan David. Siempre digo lo mismo. Aquí no hay problema. Como siempre, no hay problema. sí, por la mañana, Esto es tan iluminado aquí que parece de día, parece ¿cierto? de día. Sí. Ese es el asunto, sí, señor. ¿Cómo está? Carlos, ¿cómo vamos, pues? Muy bien, ¿Cómo afortunadamente. iniciamos la semana? Muy bien, afortunadamente unos procesos pues obviamente ahí para sanar, pero bueno, ahí estamos todos en este momento. Muy bien, y al padre pues también a darle el saludo. Muchas gracias. Ahorita pues comentamos de reflexión. Oiga, por ahí vi las fotos que publicaron de Pentecostés, la misa que hicieron el domingo. Genial, muy bonito. Vamos a saludar a las niñas de Renacer. Un saludo muy grande para ellas, que estuvieron por allá también muy pendientes. Paula, Sandra, Alejandra, también Juan Pablo y Sandra, y que Sandra nos Machado, por supuesto. Claro que sí, grandes Saludo amigos que para todos. acompañan procesos de sanación muy importantes en la comunidad. Excelente. Bueno, y para continuar entonces con este programa que tenemos bien preparado para ustedes, vamos a continuar entonces con el tema de sanación cuántica, ¿correcto? Bueno, por ejemplo, Carlos, tú que eres un excelente terapeuta en este tema, ¿cuáles son los casos más comunes que de pronto te tocan a diario? No, pues es que la verdad son tantos que no habría cómo, pero inicialmente vamos a hablar de varios. Sí, uno, por ejemplo, uno o dos que me acuerde ahí. Mire, una vez estuve yo en Cali, vamos a hablar de un caso que tuve una vez en Cali que me gustó mucho. Yo hice hace como un par de años unas rondas por Cali y por Bogotá, muy bien, nos fue muy bien, con unas personas que nos acogieron allá para hacer unas 10 o 15 consultas en una semana y quedaron maravillados pues obviamente con esto. Y la última consulta antes de venirme, de montarme al avión en Cali, era una señora que era oftalmóloga y tenía una niña que no le crecía pelito, ¿cierto? No le crecía pelito, y ahí pues obviamente era un asunto de sanación cuántica o de milagro que tenía, lo que tenía que suceder con esto. Sí. Cuando yo llegué, la doctora me dijo que tenía, digamos, una cantidad de profesionales estudiando el caso, inclusive una endocrinóloga, pues endocrinólogos que son los que trabajan toda la parte hormonal y todo ese asunto, y que no, ninguno pues obviamente daba con eso. En ese entonces la niña tenía aproximadamente, yo creo que unos entre 7 8 años, y ella me dijo, ¿usted quiere hablar con la niña? Yo le dije, no, yo no tengo que hablar nada con la niña, tengo que hablar es con la mamá, que es usted, ¿sí? Porque donde está anclado obviamente el asunto es ese. Entonces, exactamente. Entonces les voy a resumir el caso así rapidito para que la gente vaya entendiendo cómo funciona el tema. Y voy yo a preguntarle cómo fue la gestación de ella, ¿cierto? Y me dijo, no, sabes que tuve un revés muy fuerte, puesto que se presentó, digamos, la partida de mi padre, ¿cierto? Digamos, el padre murió pues para poder explicar bien, por fallecimiento. Entonces quedé en un trauma demasiado fuerte en ese tema. Entonces empecé como a tratar el asunto y hallar, digamos, por qué tenía que ver obviamente con el cabello de la niña y todo eso, y obviamente todo lo que incluye de aquí hacia arriba, ¿sí? Todo lo que es toda esta parte superior de la cabeza hacia arriba es la relación de nosotros con el Padre, ¿sí? Con uno mismo, pero frente al Padre, porque uno siempre se relaciona frente a otra persona en ese mismo asunto, sí. y por ende una relación también de culpa o digamos al ser superior, ¿sí? Correcto. Digamos yo no estoy en condiciones para recibir una vida, ¿cierto? Es como el inconsciente se decía ella a sí misma. Obviamente ella nunca lo supo, pero yo lo sabía, pues obviamente que era lo que se repetía a ella, y ella pues obviamente en ese dolor muy fuerte logramos desanclar como el tema, y con el tiempo yo dejé un decreto que siempre entrego, que me entregaron a mí los maestros quienes me asisten a mí, ¿sí? Que son obviamente multidimensionales. Sí. Le dejé un decreto para que lo hiciera más o menos entre 40 días y más o menos llegando hasta 50, o si llegaba a 80 o 120 mejor obviamente, y lo hizo, ¿sí? Y efectivamente después de 6 meses, 7 meses, la niña le empezó a crecer el cabello, una niña que tenía que ir con pelucas todo el día. Entonces ahí te vas dando cuenta de los casos de milagros que se
efectúan obviamente en la consulta después de haber encontrado obviamente ese tipo de sanación. ¿Qué edad tenía esa niña más o menos? 7 años en ese instante, hoy tiene 9, creo que tiene 9 Estaba años botando el código de mamá y estaba entrando el código de papá. Exactamente, Ok, completamente está por ahí el asunto. Entonces por eso había que desanclar obviamente a la madre que tenía que ver con eso, y ya la madre sanó eso, y la niña pues obviamente cambia inclusive cambia como un hobby que tenía, que eran los caballos, los cambia por golf, por ejemplo. Entonces claro, okay. Hay otra relación ahí pues inconsciente, donde está todo el tema. Excelente, oiga, ¿Sí? qué dato tan importante. Exactamente. Sí, a veces nos encontramos con casos muy particulares. Exacto. Que de una u otra manera nos llaman la atención, y para todos todo es aprendizaje. Es correcto. Cada paciente, cada consultante es un mundo diferente. Exactamente. Bueno, Carlos, ¿en qué consiste realmente una consulta neurobiológica? Muy bien, la consulta neurobiológica y de sanación cuántica parte de la base que, digamos, nosotros tenemos siempre unos asuntos que resolver acá. Si nosotros estamos en la materialidad física, que es conocida como la tercera dimensionalidad, ¿sí? Nosotros tenemos asuntos que resolver, y casi siempre nos van a costar un asunto de dolor, ¿cierto? Algunas personas sufrimiento y todo ese tema. Y en nuestra consulta, digamos, somos expertos en hallar verdaderos dolores de personas que tengan por 10, 15 o 20 años o más, inclusive, dolores que ni en ninguna, digamos, en ninguna radiografía, en ninguna imagen diagnóstica salen, ¿cierto? Entonces obviamente hay que ir directamente a tratar todo lo que es la mente inconsciente y la mente subconsciente para poder trabajar una cantidad de asuntos y a partir de eso crear conciencia. Las personas, inclusive estando en consulta, inmediatamente podrían estar, digamos, empezando a sanar desde ahí mismo, pero por lo regular las personas que asisten pues irán a la casa a dormir, ¿cierto? Pues obviamente, y en el dormir está la recuperación de eso. Aproximadamente puede durar entre 24, 48 y 72 horas, que 72 es un número completamente mágico en la cábala, ¿sí? Que son los nombres obviamente de Dios y todo ese tema. Entonces 72 nombres de Dios tiene que ver con todo eso, y a partir de eso empezará obviamente la persona, siempre y cuando nos esté haciendo lo que, digamos, en realidad yo pues digamos declare o dictamine pues que la persona deberá hacerlo, porque si no pues obviamente ya empezará obviamente a perderse en el tiempo. ¿Estamos? Total. ¿Sí? Muy bien, bueno, para hoy vamos a tener para nuestros televidentes, que es lo que más les gusta, Sí. Cuando se les dice que van a llamar, vamos a contar primero qué vamos a hacer hoy. Bueno, a ver, por ejemplo, aquellas personas que tienen dolores crónicos, dolores frecuentes en diferentes partes de su cuerpo. Es que me duele mucho la cabeza, es que me duele mucho el cuello, no, es que la espalda yo no me la aguanto, no, es que los pies, mejor dicho. Entonces, acá está nuestro querido amigo, Carlos, es la persona que se va a encargar de decirnos estas dolencias, de dónde vienen, por qué se dan, en fin, y qué necesitamos, por ejemplo, para ese diagnóstico, Carlos, por ejemplo. Muy bien. Yo siempre pregunto el diagnóstico clínico con la que la persona viene, es decir, si ha venido de una cantidad de especialistas médicos que no han podido encontrar, digamos, el qué, el para qué, el cómo, todo el asunto, pues obviamente es parte de eso, y si no, pues obviamente con el dolor biológico o neurobiológico que venga la persona en ese instante. Entonces, digamos, si viene de un viaje recorrido de muchas horas de camino, porque vienen de municipios muy lejanos inclusive, pues obviamente habrá o cansancio y todo ese tema, pues obviamente habrá que mirar con cómo viene la persona, qué es lo que más le está doliendo y todo eso, y a partir de lo que me diga, cómo me lo dice, en la forma que me lo diga, las palabras que utilice, yo tengo, pues vuelvo y repito, una escucha muy entrenada para eso en ese instante, y a partir de eso, pues entonces empezaré yo a trabajar todo lo que es la parte inconsciente y subconsciente. La persona debe decirnos que el nombre completo. El nombre completo, también pregunto, pues obviamente para mí es básico preguntar la fecha de cumpleaños, la fecha en que entra pues obviamente aquí al plano, ¿sí? Si tiene la hora, pues en algún momento lo puedo hacer. Miro de pronto con qué viene. Si dependiendo con lo que venga, pregunto ya más cosas, pues obviamente para mirar asunto astrológico o no. Claro. Y si no, pues obviamente ya empiezo como con otras cosas ya más médicas, pues ya otras cosas como más diferentes de lo que es la parte de clínica psicosomática. Entonces, ya esa parte empieza a manejarla uno.
Y es básico eso, y también la relación con los padres, es decir, el cumpleaños del papá, la mamá, si no los tiene, yo trabajo por otro lado, pues obviamente llego por donde sea, Mejor dicho, por donde la idea sea es que llego, llame. exactamente. La idea es que llame, que aquí de alguna manera vamos a organizar la situación, entonces no hay ningún problema. 234-8198 es la línea para que llame y nos diga, vea, ¿cómo le parece que a mí me duele tanto? Exactamente. ¿Será el alma o el Yo hoy corazón? obviamente no voy a preguntar, digamos, fecha de nada, pero sí la fecha de pronto del cumpleaños de la persona, pero eso que no es necesario. No se va a dar cuenta que hoy, pues, digamos, si está en consulta ya conmigo, que es una consulta privada de 2 horas, Sí. que van a colocar el teléfono, inclusive el contacto, Sí, me imagino claro. yo, pues ya obviamente estableceremos ya para Sí, la obviamente, conexión del ya, tema. ¿cuál es ¿sí? la cuestión? Padre, ¿qué le duele a usted? En este momento nada. Nada, no le duele nada. Estamos No, 0 no. kilómetros. Ah, bueno, eso está muy bien, excelente. Por ejemplo, nos contaba alguien Ujú. que había una persona, ese señor se llama Fabián Osorio, no recuerdo el otro apellido, y resulta que le dolía mucho a esta persona, o le duele mucho. Ujú. Él dice que el pie en esta parte Sí. de la cadera hacia abajo, Sí. y que a veces se le encalambra con frecuencia. ¿Qué puede ser eso? Inicialmente, muy probablemente sea el nervio ciático. ¿sí? El nervio ciático es el nervio que más se afecta cuando uno está en una posición que no le gusta en la vida y oiga, cuando qué inclusive interesante. y cuando inclusive uno está, digamos, está falto de dinero, sí, falto de Perfecto, recursos en bueno. ese tema. Dejémoslo ahí, que ya tenemos la primera llamada. Ya le mejor di por dicho. dónde Muy buenas va. noches, ¿con quién hablamos? Caballero, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. ¿Y usted con quién tenemos el gusto? Con doña Luz Mariela. Doña Luz Mariela, ¿de dónde nos llamas? Los llamo de aquí cerquita a Bello, Cerquita a Bello. Bueno, doña Luz Mariela, ¿cuál es la pregunta? entre Copacabana y Bello. Ah, ok, muy bien. Bueno, ¿cuál es la pregunta que tú tienes? Vea, mi pregunta, primero que todo, los agradecimientos y las felicitaciones. Muchas gracias, mi señora. En tu programa, primer vez que los veo. ¿Verdad? Pero me llamaron la atención Sí. porque ese set está muy hermoso, muy lindo, muy iluminado. Total. El padre, qué reflexión más linda. Ah, qué bueno. Un abrazo para él. Claro. Para Gracias. ustedes, miles de agradecimientos y felicitaciones. Qué belleza, Dios la bendiga. Muchas gracias. Bueno, le voy a pues yo ya soy una persona de muchos años, voy en los 73. Ujú. Últimamente me duele como el lado derecho en la cintura hacia atrás y la Ujú. parte de adelante como donde queda el hígado. Perfecto. Entonces yo quiero que él me diga y luego nos ponen los teléfonos para yo Claro, felicitarlos. por supuesto. Pero por no se me, supuesto. no se me vaya, no me cuelgue, Bueno, cuelgue pero doña no Luz, nos vaya doña a Luz, colgar, no me vaya no a nos vaya a colgar colgar, para que que le- esté ahí, Eso pues, es. exactamente. Doña Luz, le pregunto, ¿desde cuándo más o menos viene el dolor entonces en la parte de atrás, en la parte derecha? Creo que es riñón, la parte lumbar obviamente, debe ser los riñones, Hace por ahí, vengamos, unos 15 días. unos 15 días. Señor. ¿Y cuál es el miedo constante que tiene usted, un miedo constante que tiene ahí hace unos 15 o 20 días aproximadamente? Tengo un miedo constante, son muchas las cosas que a una persona ya de mi edad nos ocurren. Sí, señora. Tengo todavía hijos solteros y más bien es como maluca la situación. Ya. Ah, perfecto. Y entonces sí es difícil lidiar a esta gente y entonces yo ya me veo como muy cansada, como muy, a veces muy aburrida, quisiera estar como más bien sola, vivir sola. Ahí está el Pero tema, no sé. claro, total. Entonces sí, un montón de problemas, me gustaría mucho ir donde usted. Claro. Pues con muchísimo gusto, ahí van a colocar el teléfono, o lo digo, no sé. Claro. Si quiere apunte mi celular. Ahí está el celular, ahí está en pantalla, 311-603-7758. Igual manera ahí lo vamos a dejar un ratico, pero bien puede. Doña Luz, entonces, como le decía, es decir, es muy importante que usted digamos, me empiece a modificar. Mire, hay una cosa que yo le voy a decir porque usted probablemente, por lo que estoy viendo, no puede salir de esa situación. Entonces, te va a tocar cambiar de pensamiento para poder cambiar de emocionalidad y por ende, pues obviamente cambiar de actitud y por ende cambiar de neurobiológica, ¿sí? Y es que como no puedes hacer nada, ¿cierto? Como no puedes hacer nada, entonces te voy a dar un tip muy fuerte que tengo y es hacerse el bobo, es decir, hacerse el bobo con el tema, es decir, como si estuvieras mirando a unos personajes que es un teatro. Mejor porque- dicho, que me resbale el asunto. Exacto, que empiece como a resbalar una cantidad de asuntos y cuando una persona se empieza a ver desvinculada del tema, ya las ofensas inclusive que te están haciendo los hijos, una cantidad de cosas y todo el asunto, porque probablemente donde existe más de una persona pues hay conflicto obviamente. Claro. Entonces a partir de eso ya empiezas como a
decirme, ve, esto es como un teatro, o sea, esta gente creen que son los hijos míos y se hacen esto, porque el rol de ellos es molestar la vida, ¿cierto? Porque son los hijos, ¿cierto? Hasta cierta edad, pues obviamente, ya de ahí para allá es otro asunto que en consulta privada, pues obviamente podríamos tratar eso, pero pues, por el momento te digo que inicialmente, si te hicieras la boba, digamos, con las cositas que te empiece como a no afectar tanto el tema. Hacérsela de la oreja mocha. Sí, exactamente, con cositas así. Okay. ¿Por qué? Porque como no puede modificar el tema, yo entonces cambio eso, de ahora en adelante me voy a relajar y que hagan ellos lo que ellos quieran. Así Entonces, es. y ser, digamos, no tan, ¿cómo se llama? Como no tan controladora con todo el tema, porque uno cree que puede tener el control de muchas cosas y arriba se ríen de uno todo el tiempo pensando que pensando que uno puede tener el control. ¿Estamos? Ah, sí, bueno, muchas Ok, gracias. doña Luz, con mucho gusto, hasta que pueda ir a consulta. Una feliz noche. Muchas gracias. Muchas Yo la- gracias. Vuelvo a mirar. Muchas gracias. Son muy lindos. Bendiciones, claro, muy Gracias. amable. Bueno, oiga, excelente pues mi querido amigo Muy Carlos, bien, muy bien, excelente. David, Oiga, mire muy qué bien. tan importante, hombre, Sí. cuando, mire, eso tan acertado de una dolencia, no estar a gusto con lo que quiero, no estar a gusto con lo que tengo, con lo que hago, una carencia de dinero, bueno, tantas cosas que se pueden presentar. 234-8198 es la línea para que llamen en este momento, aprovechen que Carlos está acá. Usted le está doliendo algo, mejor dicho, le está doliendo un cabello, llame, ya, listo. Ve, ¿por qué será que me duele el pelo? ¿Por qué será? Venga, aquí nos van a contar hoy cuál es la situación, cuál es el problema. Recuerde, 234-8198 es la línea para que nos llame y participe con nosotros. Muy bien, Carlos. Bueno, de acuerdo a tantas cosas que hablamos, Vamos a hablar por qué, porque es cuántica. eso me parece muy interesante. Porque la consulta se llama cuántica. Ok, ¿cierto? perfecto, muy bien. Vamos a hablar que, igual como lo hicimos digamos en la vez pasada, vamos Sí. a retomar un poquito ese tema. Y Excelente. es que se llama física cuántica Sí. porque es el lenguaje de Dios. Sí, es el lenguaje en que se puede expresar Dios, que es un lenguaje tan supremamente alto que es invisible. Es invisible y que solamente lo puedo ver a través de algo que se llaman los milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo que va a altísima velocidad por encima del ojo humano. Eso es un milagro, ¿sí? Lo dice el curso de milagros, pues según Sí. ustedes ha tenido exactamente Correcto. la oportunidad de leerlo, ¿sí? Entonces, una persona le ocurre un milagro cuando empiece a modificar la estructura de su pensamiento frente a algo que yo creo que me crea un dolor. Y si uno revisa para qué viene ese dolor, por qué le produce ese dolor y todo eso, inmediatamente el milagro tendrá que venir, digamos, en resumidas horas, puede ser inclusive minutos o segundos. Y se llama de remisión cuántica o remisión instantánea, porque muchas de las personas sanan ahí mismo en el consultorio cuando empiezan a llorar, después de que uno detecta una emoción Era la oculta, emoción, una emoción claro. oculta fuerte, obviamente la persona empezará directamente a eso. Perfecto. Bueno, por ejemplo, antes de irnos a comerciales, Ujú. ¿dónde se estudia física cuántica o cómo se llega a esto? Me ha hecho usted una de las preguntas más bonitas en toda mi existencia. Sí, señor. Mire, tengo que confesar algo. Yo nazco con esa información. Perfecto. Es decir, esa información ya está en mí ahí. Ok. Y a partir de, digamos, con los padres que yo escojo, porque uno escoge los padres, Sí. así uno chille, patalee después y todo el tema, ¿cierto? Uno escoge los padres, con los padres que uno escoge, ¿sí? Y con la madre que yo escogí, evidentemente, Sí. que evidentemente es una maestra en ese tipo de asuntos, ella porque ya obviamente está como en otros asuntos, pero digamos, por medio de los maestros que yo escojo, que son mis padres, Ujú. empiezo como a traer toda la información, pero en realidad esa información cuántica ya está en mí, o sea, es decir, Ujú. lo que yo tuve que estudiar fue como para recordar algunas cositas, pero ya en realidad ya Eso es, venía todo con está todo ese el programa tema. listo. Exactamente. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y otra información fue canalizada directamente a partir de sueño y todas esas cosas. Ok, vamos a dejar ahí un momentico, entonces nos vamos a ir a unos cortos comerciales. No se vayan, que esto está muy interesante. 234-8198 para que llamen y participen con nosotros acá en la Llave de los Secretos. No se vayan.